Hoy día vamos a hablar acerca de amando y siguiendo al Señor. Desde el principio de la creación, Dios creó todas las cosas. Sabemos que creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que en ellos hay y creó seres angelicales. Y los ángeles son siervos de Dios, son los ejércitos celestiales, pero Dios quería una familia. Dios quería hijos, hijas. Dios quería tener comunión con un ser que era diferente que todos los demás. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Él empieza a darse a conocer al hombre y forma un pueblo, el pueblo judío a través de Abraham, Él expresa este anhelo profundo hacia con el hombre en Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 29. Miren cómo Dios habla, cómo Él se expresa. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien y para siempre. ¡Wow! Ese es el anhelo del Padre para con nosotros. El anhelo de corazones que vayan en pos de Él, corazones que lo amen, que lo teman, que guarden su palabra. Y noten ustedes aquí que a los tuyos y a los míos nos vaya bien. O sea, que a ti, a mí, a los nuestros nos vaya bien. Depende enteramente de nuestra relación con Él en base a su palabra. Porque dice aquí que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Entonces vemos acá que una forma en la cual nosotros nos relacionamos con Dios es en base a su palabra. Por ejemplo, cuando yo conocí al hermano Aldo, lo primero que se cruzó entre nosotros fueron palabras. Nos presentamos, no hubo emoción alguna involucrada. A veces nosotros queremos llevar nuestra relación con Dios al plano emocional, cuando la base es la palabra. Y luego vamos desarrollando el conocimiento de la persona poco a poco. Mientras conversamos más con la persona, la escuchamos más, conocemos más de cómo piensa, su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces entonces cuando volcamos el asunto de nuestra relación con Dios y lo metemos en el plano de las emociones, pero acá la relación con Dios es en base a sus mandamientos, en base a su palabra. Y mi actitud frente a la palabra de Dios va a determinar cómo me va a ir a mí y cómo te va a ir a ti. Noten ustedes otro pasaje en el cual vamos a ver que Dios o el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y eso lo registró Santiago en el capítulo 4 de su libro, pero sigamos en Deuteronomio. Y vamos al capítulo 30 de este libro y los versículos 19 y 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, Dios ya ha puesto aquí algo. Luego dice: escoge pues la vida. O sea, su consejo es que escojamos correctamente. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Otra vez estamos hablando acerca de amar a Dios, estamos hablando acerca de atender su voz, estamos hablando acerca de seguir a Dios. Y aquí se está diciendo de que Él para nosotros, cuando nosotros nos decidimos, Él viene a ser para ti y para mí vida y prolongación de tus días. Eso es una calidad de vida, un estilo de vida mucho más alto que el del hombre natural que está desconectado con Dios, pero también la longevidad está prometida. O sea, hay cosas que la Biblia dice que tú puedes hacer que pueden añadir a tu vida días, años, largura de días. O sea, Dios no quiere que tú mueras prematuramente. Dios quiere que tú vivas una buena y larga vida. No una vida llena de achaques o de desgracias o de males, sino una buena y una larga vida, en la cual tú puedas llevar mucho fruto, en la cual tú puedas liberar tu potencial y dejar que tus dones se manifiesten y toquen a muchas personas. De eso se trata, ese es el plan de Dios. Entonces, vida y prolongación de tus días, lo que dice al final de este pasaje, es el resultado de tomar una decisión intencional de escoger la vida y la bendición que Dios ofrece, porque Dios dice: coloco delante de ti la vida, coloco delante de ti la muerte. Tú escoge vida o muerte, escoge bendición o escoge maldición. Ahora, una de las cosas más valiosas que nosotros como hijos de Dios tenemos es la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y desear conocerlo a Él y a sus caminos. Esto no es algo muy popular
no es algo que leemos en los periódicos, ahí en las esquinas, en los kioscos, pero eso es lo más importante de todo, es conocerlo a Él y conocer sus caminos. Y eso el profeta Jeremías lo tenía muy en claro. Vamos ahí a Jeremías, el capítulo 9, voy a leer los versículos 23 y 24. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, hay gente que sabe mucho, se puede jactar, pueden ser muy elocuentes, pueden tener mucho conocimiento, pero el mandamiento de Dios es que no te alabes en lo que tú sabes. Ni en su valentía se alabe el valiente. O sea, hay gente que cree que es muy fuerte, que es muy valiente, pero Dios dice que no te jactes de eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas, son efímeras, son temporales. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Vamos a reconocer acá, hay 3 verbos. Está el verbo ser, está el verbo hacer y está el verbo querer. O sea, si la Biblia dice que se gloría, que se gloríe en el Señor, pues. Pero en entender, en conocer ciertas cosas concretas acerca de Dios. Hay 3 cosas que tú y yo necesitamos entender y conocer. Número 1, ¿quién es Dios? ¿Se acuerdan el primer verbo? El verbo ser. Dijo que yo soy el Señor. ¿Quién es Dios? En otras palabras, su carácter, su naturaleza. En segundo lugar, lo que Él hace, era el segundo verbo. Estamos hablando acerca de su obra. Necesitamos conocer, entender su identidad, su carácter, su naturaleza, pero también lo que Él hace, cuál es su obra. Mucha gente piensa de que Dios envía enfermedades a sus hijos, de que Dios nos envía calamidad, pobreza, dificultades. No, 1000 veces no. Dios es bueno, el diablo es malo. Y si tú no conoces el carácter y la naturaleza de Dios, mucho menos vas a entender sus obras, mucho menos las vas a conocer. La tercera cosa que Dios quiere que tú conozcas y entiendas es lo que Él quiere. Eso es su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es comprobable. Y si nosotros nos centramos alrededor de esto, que es el ABC de conocimiento de Dios, entonces nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. ¡Wow! Así que una persona que anhela o desea esto que estamos viendo acá, está correctamente enfocada, porque ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esa es una frase que sale del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Jesús pasó por Betania? Nosotros pasamos por Betania en este viaje a Israel, pero no pudimos entrar. Y ahí estaba la casa de María, Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Y bueno, Jesús llegó de visita, entonces Marta, afanada y turbada, estaba trabajando duro y quería servir de lo mejor a Jesús, pero María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Entonces Jesús reprendió a Marta, pero alabó a María diciendo que ella había escogido la mejor parte, la cual nunca le iba a ser quitada. La mejor inversión de tu vida es primero llegar a ser, para que después estés en la posición de hacer. Muchas veces la gente quiere hacer, pero descuidan el ser. El ser es lo más importante. Y cuando conocemos al Señor, eso nos transforma. Usualmente la gente busca a Dios. Nosotros sabemos que la gente se acerca a Dios y hay mucho fervor religioso. Nosotros sabemos, por ejemplo, nuestro país es un país profundamente religioso y la gente tiene sus formas de acercarse a Dios. Yo me acuerdo, en ese viaje a Israel pudimos ver de que la gente quiere ver cosas, quiere tocar piedras, quiere hacer eso. Y yo fui al Muro de los Lamentos. Es una pared y esa es la parte en que los hombres pueden orar y por allá las mujeres. Entonces, alguien me preguntó si yo besé el Muro de los Lamentos o si yo oré, y me preguntaron qué oración hice. Pastor Víctor, ¿me puedes decir cuál fue la oración que hiciste junto al Muro de los Lamentos? Y yo le dije, ninguna. Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y yo, si estoy aquí o allá, o si estoy en el Everest, o si estoy en el lago Titicaca, no hay diferencia. O sea, Cristo es en mí y yo tengo una conexión vital con Dios por dentro y tú la tienes.
¿Ok? Entonces no necesito hacer eso. ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Ya Jesús había dicho que no es aquí, no es en el monte en Jerusalén, no es en Samaria, sino es que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso no está limitado a un lugar. ¿Correcto? Entonces a veces la gente quiere ver, quiere tocar, y hay mucho fervor religioso. Entonces cuando vienen estas cosas y la gente recurre a Dios por sus problemas, por sus necesidades, para que Él pueda resolver sus problemas y suplir sus necesidades. Y a veces algunas personas piensan que Dios es su bombero. Pero Dios no es su bombero o su apagafuegos. Él quiere ser tu Señor, tu dueño. Repiten conmigo, Dios no pide mucho, lo pide todo. ¿Saben por qué? Porque Él lo dio todo. Él dio a su Hijo. ¿Bien? Entonces, cuando la gente se acerca a Dios solamente basada en que necesito, yo quiero esto, como un niñito, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que un bebé aprende, aparte de mamá? No, puede ser no, o yo, o mío. Entonces, hay que tener cuidado. El hombre natural tiene que aprender la generosidad, no es algo con lo cual él crece y nace, tiene que ser enseñado en esto. Y bueno, pero muchas veces la gente cuando se acerca a Dios piensa solamente en su propia necesidad, pero pierde de vista qué es lo más importante. Y definitivamente, y por favor no me malinterpreten, tenemos muchas escrituras que nos hablan acerca de que hay socorro y ayuda en tiempos difíciles. Por ejemplo, hay una escritura que se conoce como el teléfono de Dios. ¿Han escuchado el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas que tú no conoces, cosas ocultas. Dios te responde, Dios te enseña. Entonces, cuando clamamos a Dios, muchas veces la respuesta no viene en el formato en que nosotros queremos. O sea, Dios muchas veces nos responde en formato de enseñanza. De que tú sientas que un brazo se extiende desde los cielos y te saca de la situación. Muchas veces Él te quiere enseñar algo para que tú entres en movimiento. Muchas veces nosotros somos los que tenemos que aplicar principios y eso nos va a sacar de la situación. Dice aquí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Muchas veces la respuesta de Dios viene en formato de enseñanza. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro pasaje en el cual se nos habla de que Dios nos ayuda, nos socorre, es el Salmo 34:17. Dice que claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Él es fiel. Él tiene un corazón para con nosotros. La pregunta es, ¿nosotros tenemos un corazón para con Él? Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios es un Dios que libra, es un Dios que ayuda, es un Dios que socorre, es un Dios que nos da misericordia, nos da gracia. Pero por encima de todo esto hay algo que Dios nos quiere revelar. Él se quiere dar a conocer a sí mismo. El anhelo del Padre es que sus hijos lo conozcan, que Él es bueno, Él es luz, Él es vida, Él es todopoderoso. Muchas mentiras se dicen en este mundo con respecto a Dios. Se le acusa de que Él es malo, de que Él está detrás de nuestros problemas. Es Satanás que quiere que la gente se resienta contra Dios. Mucha gente que cuando escribe las pólizas de seguros y habla acerca de desastres y cuestiones temporales, tsunamis, y dicen, y obras de Dios, como si los terremotos o las erupciones de los volcanes o los tsunamis o las inundaciones fuesen actos u obras de Dios. Y la Biblia sigue diciendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, pero el diablo es malo. Nosotros podemos ver en el trato de Dios para con Abraham un patrón. Cómo Dios se dio a conocer a ese patriarca, a ese hombre. Cómo Dios se da a conocer gradualmente, progresiva y paulatinamente. Vamos a ir a Génesis capítulo 17. Estamos hablando acá de un hombre que era bastante viejo. Ya Dios se había manifestado a él desde hacía unos casi 25 años. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda o camina delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces, frente a esta declaración de Dios, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, entendamos la naturaleza de la promesa que Dios le hace a ese hombre. Ese hombre tiene 99 años, está casado con una mujer que tiene, ¿cuánto? Como 90 años. Sara era vieja, estéril, le había pasado la costumbre de las mujeres. Una pasita, arrugadita, así ya viejita. La verdad que cuando nació Isaac no parecía el hijo de Abraham, parecía su nieto. O podría ser su bisnieto. Yo conozco abuelas de 46 años, hasta de menos hay. Imagínense, Sara lo tuvo a los 90 años y Abraham tenía 100, bueno. Pero la promesa, escuchen la naturaleza de la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara estaba muy por encima de toda expectativa humana. O sea, Abraham y Sara tendrían un hijo, siendo ella estéril y ambos de casi 100 años de edad. Pero antes de hacerlo, antes de decirle a Abraham, mira, tú vas a tener un hijo, Dios sacó su business card, su tarjeta, y se la presentó. Estas son mis credenciales. O sea, yo soy el Todopoderoso, su tarjeta personal. Yo soy el Dios Todopoderoso. Esa frase que describe el nombre de Dios en hebreo es El Shaddai. Él, lo que se conoce dentro de teología, es una partícula teofórica, ¿no? O sea, Él significa Dios. O sea, El Shaddai. ¿Eso qué cosa significa? Significa el Dios Todopoderoso, el omnipotente Dios, el Dios todo suficiente. O sea, Dios, cuando se presenta a Abraham y dentro de ese contexto le hace la promesa, le dice, yo soy el Dios que todo lo puede. O sea, el Dios que es más que suficiente, el sustentador de los cielos y de la tierra. Ahora, esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que Dios se mostró, se dio a conocer o se reveló a sí mismo a través de este nombre. Y tan fuerte, tan poderosa fue esta revelación que Abraham cayó sobre su rostro. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Nosotros estuvimos en el huerto de Getsemaní. Y es tremendo como una gran compañía de unos 600 soldados vinieron con espadas, con antorchas y seguramente con palos para prender a Jesús. Y cuando, estuvieron ahí frente a él y él les dijo, ¿a quién buscan? ¿No? Y él dijo, ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, ¡yo soy! ¿Y saben lo que pasó con la gente? ¡Plaf! Cayeron al suelo, mordieron el polvo y no había ningún anfitrión ni mujer que los agarrase y que los aguantase. Todos se cayeron al suelo. Jesús dijo, yo soy, y ellos cayeron al suelo, cayeron en tierra. Imagínense cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Abraham cae sobre su rostro. Ahora, siempre hay una razón por la cual Dios hace algo por primera vez. Hay un principio en la Biblia que se conoce como el principio de la primera mención. O sea, Dios siempre arranca algo de una manera intencional. Es bien interesante. ¿Por qué Dios escogió ese momento en particular, ese momento tan importante, para impartir por primera vez la revelación de que Él era el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios? Porque esto estaba vinculado con esa promesa que Él le había hecho. Hasta ese momento ninguna mujer estéril había concebido ni había tenido un hijo. Y fue por causa de la promesa que Dios le hizo. Hablando acerca de promesas, ¿qué tal si un niño viene y te dice, te voy a dar $1 millón? Entonces tú lo ves y tú te ríes y le dices, bueno, yo sé que tú no puedes cumplir esa promesa porque tú no tienes esa cantidad de dinero. Y por más de que él sea sincero y tenga la intención, él no tiene esa cantidad de dinero. Pero si un día viene Bill Gates y te dice que te va a dar $1 millón, entonces tú le dices, señor Gates, que Dios lo bendiga. A partir de ahora le prometo que voy a comprar más productos de Microsoft. Ahora, la promesa es la misma. La promesa en ambos casos es la misma, pero la capacidad de las personas es diferente. En ambos casos, la promesa es la misma, pero la persona que la hace es diferente. Una de las dos personas está capacitada para cumplir la promesa, la otra no. Entonces Dios quería que Abraham supiese que él iba a cumplir indiscutiblemente y sin lugar a dudas, él iba a ejecutar lo que él había dicho.
Entonces, cuando él le revela ese nombre, El Shaddai, a Abraham, en esencia le está diciendo, mira, estas son mis credenciales personales. Es cuando uno lee el Evangelio de Mateo. En Mateo vemos cómo Mateo presenta a Jesús las credenciales de Cristo, número uno, como un auténtico judío. Dice, Jesucristo, hijo de Abraham. Y lo presenta como auténtico rey. Jesucristo, hijo de David, del linaje real, de la casa, de la familia de David. Había una promesa de que sus lomos saldría un rey. Entonces el rey que iba a ser el Mesías al mismo tiempo. Entonces está presentando las credenciales. Y Dios le presenta a Abraham sus propias credenciales. Entonces, por supuesto, antes de darle la promesa a Abraham y a Sara que iban a ser padres, él ya era el Shaddai, él ya era el omnipotente, el todopoderoso. Siempre lo había sido. Antes de prometerle una descendencia, ya era todopoderoso. Pero el Dios de la presciencia, el Dios del preconocimiento, él pudo mirar con ese ojo de la fe que él tiene y atravesar, recorrer los corredores del tiempo. Miren, antes de hacerle la promesa a un hombre viejo que estaba casado con una mujer mayor y estéril, él ya sabía que en la segunda generación habría una esposa, la esposa de Isaac, eso es Rebeca, que sería estéril. Y él ya sabía que en la tercera generación, la esposa de Jacob, Raquel, también sería estéril. Y aún así, sabiendo que había 3 grandes bloqueos, él hizo la promesa. Pero él presentó sus credenciales. Yo soy el Todopoderoso. Para mí todo es posible. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Entonces, Dios, sabiéndolo de antemano, aún así hizo la promesa de manera intencional a Abraham y le dijo, te voy a dar una promesa numerosísima, que es como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas que están en el cielo. Y para que esto pudiese cumplirse, Sara primero tenía que concebir y luego tenía que dar a luz. Y finalmente amamantó. Ella no se fue a la tienda a comprar leche de fórmula. Isaac fue destetado, dice la Biblia. O sea, qué maravilloso y milagro. Es una mujer de 90 años que queda embarazada y que finalmente da a luz y encima le da leche materna. Qué maravilloso. No sé cuántos años tenía Isaac después de que fue destetado, pero acá las mujeres en la sierra, ¿cuántos? 2 años, 3 años, no sé. 6 meses es suficiente, ¿no, hermanas? Amén, dicen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se rompió este ciclo de imposibilidades? Porque estamos hablando acá de los 3 patriarcas y sus mujeres, cada una estéril. Pero ¿qué cosa había en medio? Dios interpuso su promesa. Y esa promesa tiene un respaldo en lo que Él es. Mire, vamos a ver el resumen de cómo se venció este ciclo, cómo se rompió este ciclo de imposibilidades. Hebreos 11:11. Por la fe, este es un capítulo maravilloso, es el salón de la fama de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. La Biblia dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, una serie de cosas. La fe es una acción, es cierto, pero primero es una convicción. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo dice el versículo 1. Pero por la fe también, la misma Sara, o sea, podemos hablar acerca del padre de la fe, que es Abraham, pero Sara era la esposa del padre de la fe. O sea, la madre de la fe, si quieren decirlo. Pero por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, y aquí viene la palabra griega dunamis, recibió power, recibió poder para concebir. O sea, había una imposibilidad ahí, ella no podía concebir, pero ella recibió poder, ese poder es sobrenatural. Recibió poder para concebir. En la Biblia hay 7 casos de mujeres estériles que fueron sanadas y pudieron concebir y dieron a luz hijos. Es maravilloso. A veces vienen hermanas a pedir consejería y dicen, pastor, ya me llené de hijos, ya tengo 7 hijos, ¿ahora qué hago para no tenerlos? Bueno, la Biblia no contempla eso, les digo. La Biblia contempla todo lo opuesto, es una broma. Pero bueno, dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, en el griego poder, para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muy bien. ¿Cómo fue que eso ocurrió? La primera frase lo dice. ¿Cómo fue? Por la fe. Muy bien. ¿Y cómo es que la fe viene? De acuerdo con Romanos 10:17. A ver, vamos a jugar a complete la frase. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si lo ponemos literalmente como lo dice en el griego,
La fe viene por el oír y el oír por el rema de Cristo. Por el rema de Cristo. Es decir, el rema es diferente que el logos. El logos es toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. El rema es una palabra, una revelación, una palabra dicha, es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que están leyendo el logos, están leyendo la palabra y de repente la palabra, una palabra, un versículo, ¡fua!, salta delante de sus ojos? Ahí tú recibes iluminación. Esa palabra logos se convierte en un rema. Eso se personaliza. Eso, wow, te habla a ti. O sea, puede que miles lo escuchen, pero eso te habla a ti en ese momento. Ese es un rema. Agárralo, no lo sueltes. Por la fe, es decir, por el oír, un rema de Dios, una revelación de Dios. También la misma Sara, siendo estéril. ¿De qué está hablando acá? De una imposibilidad. Es una imposibilidad. ¿Sabían ustedes que para una mujer en el Medio Oriente no tener hijos es una verdadera tragedia? 2 tragedias en el Medio Oriente. Número 1, perder a tu hijo primogénito. Así que le dolió al faraón. Y a todos los hombres en Egipto, los padres, cuando perdieron su primogénito, les dolió. Y una segunda tragedia es no tener hijos. Había un dicho entre los judíos en aquellos días que decía: el cielo no espera a nadie que no tiene hijos. ¿Cuál fue el gemir, el grito de Raquel? Dame hijos o si no me muero. Ana, ¿acaso no gemía delante de Dios? Ella quería tener un hijo y Dios le dio a Samuel porque Dios la escuchó. Entonces dice aquí que ella, siendo estéril, y esta es una imposibilidad, recibió poder para concebir. Ahora, tenemos 2 personas y tenemos acá 2 elementos en esta fórmula, en esta situación. Número 1, tenemos la persona Sara. ¿Qué cosa caracterizaba a Sara en ese momento? Una imposibilidad, estéril. Sara, por un lado, era estéril. Ahora, la segunda persona en ese pasaje es Dios. Por otro lado, Dios, ¿quién es Dios? El Shaddai. Dios o el Shaddai era fiel. Porque ella creyó que él era fiel quien lo había prometido. Entonces, tenemos acá si agarramos una balanza y colocamos la imposibilidad en el cuerpo, en la matriz de Sara, y al otro lado de la balanza colocamos, así para hacer contrapeso, la fidelidad de Dios, ¡pah!, la balanza se inclina así de inmediato. Tú puedes colocar en una balanza la palabra de Dios y la palabra del hombre, y siempre la palabra de Dios pesa muchísimo más, tiene mucho más autoridad, es mucho más alta y tiene mucho más peso al mismo tiempo. La palabra de un médico a veces se cumple. Él te puede decir: mira, te vamos a operar y todo va a salir bien. De repente tu vida se le escapa de sus manos en la sala de operaciones. Fuiste. ¿Cumplió su palabra? No, sonaste. No sonaste, sonaste. Ok. Un abogado te puede dar su palabra. Sabes que este caso lo ganamos, este juicio lo ganamos, y de repente lo pierdes todo, te quitan tu cama. ¿Pudo el abogado cumplir su palabra? Forget it. ¿Y qué acerca de la palabra de un político? Ni siquiera lo mencionamos. Ustedes saben que hay una broma un poco cruel, ¿no? Dicen que había 2 señoras que estaban paseando en un cementerio y estaban leyendo los epitafios o aquellas inscripciones que estaban en las lápidas, ¿no? Entonces por ahí decía, encima de una lápida decía: aquí yace fulano de tal, ¿no? Un político y un hombre decente. Entonces una de las señoras dice: ¿por qué han metido 2 personas en la misma tumba? Imagínense. Ok. Entonces, por un lado tenemos a Sara, que era estéril, y por otro lado tenemos a Dios, que era fiel. Acá tenemos un contraste entre tu necesidad, tu condición, tu situación, lo que estás atravesando, versus lo que Dios es. Y desde el principio de esta enseñanza hemos hablado acerca de la importancia de conocer y entender quién es Dios, lo que Él hace y qué es lo que quiere. Su carácter, su naturaleza, su obra, pero al mismo tiempo también su voluntad. Entonces la revelación que Sara recibió acerca de Dios fue de que Dios era fiel. Esa es la revelación puntual que ella necesitó frente a esa imposibilidad. Ahora, noten ustedes lo que parametra toda esta declaración. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras del versículo 11 de Hebreos 11? Por la fe. Muy bien. Si la situación que ella estaba atravesando, la esterilidad, era una situación de imposibilidad, ¿qué clase de fe se necesita para hacer frente a esa situación
aparentemente imposible, pues una fe de posibilidad. Porque al que cree, todo le es posible. O sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros sabemos que la revelación que Sara recibió acerca de Dios, de que Él era fiel, trascendió, superó y fue mucho más allá de sus propias limitaciones, imposibilidades y necesidad. Y por eso es tan importante acercarte a Dios para recibir primero una revelación de Él, antes de pensar en términos de necesito esto, quiero esto, no tengo. Cuando tú te acerques a Dios, no busques, Señor, responde mi oración con respecto a mi necesidad. No, busca una revelación. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. O sea, para Él, la situación se puede aprovechar como una sesión didáctica. O sea, tu situación, tu necesidad, lo que estás atravesando, es una oportunidad para que tú aprendas algo acerca de Dios que va a cambiar tu vida y va a causar que tú veas su poder manifiesto. Y Dios va a manifestar su gloria. Y eso es lindo. Entonces la fe que viene junto a ti, junto con esa revelación, es una fe de posibilidad porque está basada enteramente en quién es Él. Y ya hemos visto, Él presentó su business card, sus credenciales, Él es El Shaddai y puede cumplir todas sus promesas. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo? Hebreos 11:12. Por lo cual, también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Quiero que sepan que esta promesa fue cumplida en los días de Sara, en los días de Rebeca y en los días de Raquel. ¡Wow! Dios cumplió su palabra. Él es fiel. ¿Por qué? 2 Corintios 1:20 nos lo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando sus promesas se cumplen en tu vida, cuando tú recibes sus promesas en tu vida, cuando El Shaddai se manifiesta en tu vida, entonces Dios es glorificado. ¿Cómo son todas sus promesas? No tengo ganas, estoy de vacaciones, tengo sueño, estoy durmiendo. No, Dios no te responde así. Dios siempre te dice, sí y amén. O bueno, si será mi voluntad o no. Escúcheme bien. Si Dios lo promete, nunca lo dudes. Es su voluntad. Porque su palabra es su voluntad. Todas las promesas, toditas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Miles de miles. Ahora, mucho de lo que nosotros a veces buscamos es una revelación objetiva, como una respuesta a nuestros problemas. A veces nosotros buscamos una fórmula. Señor, quiero que tú me des una fórmula, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y queremos seguir una secuencia lógica paso a paso. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer con nosotros es darnos una revelación relevante. En el sentido de que Él quiere que primero lo conozcamos y experimentemos a Él íntimamente. Ahora, la verdad acerca de nuestra situación, acerca de nuestra necesidad o lo que estamos atravesando, se encuentra cuando nosotros buscamos a Dios para conocerlo de una manera personal, íntima. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es a través de una relación personal con Él que vendrá la revelación de la verdad que tú y yo necesitamos para salir adelante y para avanzar en la vida. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que pasó en el Pretorio. Estuvimos allí en la fortaleza Antonia, está la torre de Antonia. Tú podías ver en Jerusalén el emplazamiento del tiempo. Era un lugar elevado, si es que había algún tipo de revuelta. Entonces, las guarniciones de los soldados romanos inmediatamente podían intervenir. Estaban en un lugar elevado. Ahí abajo, en el Pretorio, Jesús le pregunta, Poncio Pilatos le pregunta a Jesús, ¿y qué cosa es la verdad? Porque dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y mi reino no es de este mundo. Entonces Poncio Pilatos le pregunta, ¿qué cosa es la verdad? Entonces él quería que le explicase lo que era la verdad acerca de la vida, pero quería una verdad objetiva, pero él no estaba abierto a recibir una relación personal con aquel que era la verdad. Si Poncio Pilatos hubiese abierto su corazón a Jesús, hubiese recibido respuesta a todas sus interrogantes. Entonces, lo que Dios quiere para ti y para mí es que tengamos un corazón en pos de Él. Que lo busque, que lo conozca íntimamente, que se revele a nosotros. Y la única forma en la cual tú y yo podemos conocer a Dios es por medio de su palabra. O sea, ¿cómo conozco a Dios? Por lo que siento es subjetivo. Emociones van
Emociones vienen, emociones te entretienen. Las emociones son como este clima. Este clima está ebrio, alguien dijo. Este clima está loco de remate, ¿ok? Entonces hoy día hace calor, mañana hace frío, aunque para mí no muchas veces hace frío, pero no importa. Así son las emociones. Y en cambio la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La vez pasada alguien publicó algo sobre una iglesia posmoderna que está basada en emociones y ahí hay un montón de gente haciendo una serie de cosas y expresando una ebullición de emociones, pero no había nada de carácter ni había nada de verdad en sus vidas. ¡Wow! Entonces lo que vale es la verdad, no la emoción. La única forma en la cual tú y yo podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Dios se da a conocer a sí mismo por medio de ella. Por favor, repitan conmigo. Dios y su palabra son uno. Acá hay otra. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. O sea, hay gente que enseña acerca de la soberanía de Dios de manera equivocada. Hay gente que piensa, bueno, sí, claro, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. No dice sonarán, dice sanarán, ok. Entonces tú oras por la persona o impones manos sobre y la persona aparentemente no se sana. Entonces la gente dice, no, pues Dios es soberano, pues Dios no quiere. Pero, ¿cómo averiguas tú la voluntad de Dios? Su palabra expresa la voluntad de Dios. Yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, si es tu voluntad sanar a esta persona o no, porque Jesús no en vano llevó nuestras enfermedades y dolores en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados. Él pagó el precio por nuestra sanidad. Su palabra dice que la voluntad de Dios es la sanidad. La voluntad de Dios es sanidad porque la palabra de Dios expresa ese deseo. Es así que no tengo que tener ninguna duda con respecto a que Dios siempre quiere sanar, porque Él es medicina. Su palabra es medicina. Él envió su palabra y sanó. Y conmigo está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sin contraindicaciones, puedes tomarla en la dosis que te dé la gana y te va a sanar. ¿Ok? Muy bien. Entonces Dios se da a conocer progresivamente. Algunos tienen, y quiero explicar eso porque, ¿cómo conoces tú a Dios? O sea, la revelación de Dios viene en capas. ¿Cómo que en capas? ¿Alguna vez han comido una alcachofa? Qué rica es la alcachofa, ¿no? Comienzas a sacarle todo y finalmente ¿a dónde llegas? Al corazón. Ok. O como una cebolla, la pelas. Ok. ¿Cómo es el hombre? El hombre es como un huevo. No me refiero a la forma, ¿no? Repitan conmigo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? En el huevo vamos a escribir, porque cuando Dios describe al hombre, cuando Pablo describe al hombre en 1 Tesalonicenses 5:23, lo describe desde adentro hacia afuera. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a hablar acerca del hombre y el huevo, ¿ok? Vamos a dividir el huevo. Esto es bien fácil. El huevo se divide en tres. Está el huevo interior, el huevo intermedio y el huevo exterior. ¿What? ¿Qué es eso? Es la yema, la clara y el cascarón. Muy bien. El hombre es un ser espiritual, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Muy bien. Entonces, cuando Dios se da a conocer en capas. Hay gente que conoce a Dios solamente por fuera. Aunque Dios no tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual. ¿Cómo es que conocen a Dios por fuera? Claro, hay gente que ha recibido una revelación solamente del poder de Dios y de los milagros de Dios. Y es maravilloso, por si acaso, ¿eh? Conocer a Dios en ese nivel es maravilloso, pero estás conociéndolo solamente a nivel de sus obras, que es parte de lo que Jeremías escribió. Lo que él hace, su obra, es parte, pero no es todo. Esa es la primera capa, es una capa exterior. Hay otros que tienen una revelación un poquito diferente. Estamos hablando de algo que tiene que ver con lo externo, las obras. Normalmente es el cuerpo el que hace las obras, ¿correcto? Ahora, si hablamos del hombre intermedio o el huevo intermedio, el hombre intermedio es el alma, donde están las emociones, donde están los pensamientos, la mente. Entonces, hay gente que conoce a Dios con respecto a su sabiduría, la mente del Señor. Conoce los pensamientos de Dios, conoce su plan, conoce lo que Él quiere hacer. Entonces, la revelación que ellos tienen tiene que ver con sus planes, propósitos, la sabiduría de Dios. O sea, en el área en la cual ellos han crecido, tiene que ver con lo que Dios
quiere, con lo que Dios piensa, con su mente, con lo que Dios sabe. O sea, ellos han capturado la mente de Cristo. Maravilloso. Pero otros han ido más allá y ahora sí ya le sacaron toda la alcachofa y ahora se meten al corazón. Ahora hay algunos que conocen quién es Él como persona, sus atributos. Esto es su carácter, su naturaleza, que Él es bueno. Ese es el conocimiento integral de Dios. O sea, hay algunas personas que pueden fluir mucho en el poder de Dios, pero no conocen su carácter y naturaleza y finalmente tienen un mal testimonio. O muchos no tienen sabiduría. Puede que hablen la verdad, pero no la hablan en amor. Entonces, todo eso es importante. Entra dentro de lo que hemos hablado que Jeremías mencionó. Pero lo que Dios siempre quiere dar a conocer primero es su carácter y su naturaleza. Por ejemplo, en Mateo 6:33, y quiero que ustedes sepan que es de su naturaleza y carácter que todo lo demás emana. Ahora, antes de leer Mateo 6:33, Josh McDowell enseñó esto, habla de las 3 P's. Y estamos hablando de afuera hacia adentro. Está la P del precepto, está la P del principio y está la P de la persona. ¿Cómo es la P del precepto? Una madre le dice a su hijo, no cruces la pista. Ok. ¿Cuál es el principio detrás del precepto? El principio de la protección. Ella quiere proteger a su hijo para que un carro no lo atropelle. Pero detrás de ese principio está la persona que ama a su hijo. Entonces, a veces conocemos a Dios a nivel del precepto. No hagas o haz esto. Pero no entendemos que detrás de ese mandamiento o precepto hay un principio. Y este universo tiene leyes que lo gobiernan. Hay principios que rigen este universo. Y así como hay leyes de tránsito y si las rompemos nos metemos en problemas, también hay leyes espirituales. Si las rompemos nos metemos en problemas. Pero detrás del precepto y detrás del principio hay una persona que es amor, que está interesada en nuestro bienestar. Y por eso estábamos diciendo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Que me siguiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Mandamientos, el precepto. Pero detrás de eso hay principios. Si ellos viven en la palabra, aplican los principios de la palabra de Dios, entonces lo que la persona detrás quiere es que ellos sean guardados. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? Estoy hablando acerca de capas o niveles de revelación de Dios. Acá en Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, todas estas cosas les serán añadidas. Cuando dice estas cosas, ¿de qué está hablando? De nuestra necesidad, de nuestra problemática. Pero Dios no te dice en primer lugar, acude a mí basado en tu necesidad. Busca primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, el dominio de Dios sobre tu vida, el señorío del Señor. ¿Cuántos de ustedes han decidido vivir bajo el señorío de su palabra? Pero no solamente dice eso, dice y su justicia. En otras palabras, aquello que es agradable a Él. Claro, está bien, soy enfermo, acudo a Él por sanidad. Tengo un problema, acudo a Él por respuestas. Pero Él está más interesado en que yo alinee mi corazón con su corazón. Porque está bien, de repente yo recibo mi sanidad, me voy corriendo, le doy la espalda a Dios y sigo viviendo perdidamente. Y no se trata de eso. Se trata de aquello que es agradable a Él o aquello que es en línea con su carácter. Dios quiere llevarte a ti y a mí en un viaje de revelación, de tal manera que lo puedas conocer más profundamente y vayas más allá de toda expectativa natural y que puedas entrar en una zona que jamás imaginaste. Ahora vamos a ver algunos pasajes en los cuales se describe lo que Dios quiere para nosotros. En el Salmo 73, los versículos 23 a 25, el salmista escribe: con todo, yo siempre estuve contigo, tú me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es la actitud que Dios quiere de ti y de mí. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿estoy yo dispuesto a actuar en línea con la revelación que Él me da en vez de actuar en línea con mis propias necesidades? Nosotros necesitamos asomarnos por la ventana de la palabra de Dios y conocer su naturaleza y la forma en la que Él opera. Y eso va a influenciar las decisiones y nuestro comportamiento cada día de la vida. Estoy hablando acerca de prioridades, las prioridades de Dios. Miren lo que dice 2 Crónicas 16:9. O sea, Dios quiere mostrar su poder. 2 Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren o contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes, de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y es lo mismo que Dios le dijo a
Abraham en Génesis 17:1, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Esa palabra perfecto viene del hebreo shalem, que significa que tiene un corazón en armonía en la misma dirección, que está alineado con Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Dios en primer lugar quiere tu corazón. Es cierto, te quiere sanar, te quiere ayudar, pero quiere tu corazón. Dios está buscando gente que tenga su corazón shalem, o sea, alineado con Él, en armonía con Él, yendo en la misma dirección. Que sus prioridades sean las tuyas, que tus valores sean sus prioridades y aquello que afecta e influencia tus decisiones y tu comportamiento. Entonces tenemos que alinear nuestros valores con las prioridades, nuestros intereses con los de Dios y estar abiertos para recibir información, corrección e instrucción. Miren lo que la palabra de Dios nos dice, el Salmo 84:5. Bienaventurado, feliz, dichoso, ¿quién? El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Eso es lo que Él quiere de ti, Él quiere tu corazón alineado con sus caminos. El salmista oraba así en el Salmo 86, versículo 11, enséñame, oh Señor, tu camino. El camino de Dios es muy importante. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. A ver, pero no conocen sus caminos y se meten en problemas. Y eso le pasó a esa generación que pereció en el desierto. Conocieron sus obras, pero no sus caminos y se olvidaron rápidamente de la fidelidad de Dios. Miren el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ellos no pasaron más allá de esa revelación externa. Claro, ellos vieron como Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron como por en tierra seca. Pero rápido se olvidaron porque no aprendieron sus caminos, el camino de fe. Proverbios 29:18 es un versículo que se usa mucho para hablar del liderazgo, pero la Biblia amplificada lo coloca de una manera bien interesante, donde no hay visión, donde no hay revelación redentiva de Dios, el pueblo perece. Y cuando hablamos de revelación redentiva de Dios, estamos hablando acerca de la revelación de la redención, lo que Jesús hizo por ti y por mí en la obra de la cruz. La semana pasada estábamos hablando acerca del siervo sufriente, Isaías 53, lo que Jesús hizo por nosotros. Y ¿saben qué? La Biblia dice que por falta de conocimiento de la gente, el pueblo de Dios perece, mueren por falta de conocimiento. Y tú y yo necesitamos recibir una revelación redentiva, porque con eso tenemos con qué pararnos para hacer frente al enemigo. La revelación de Dios es siempre redentiva porque Dios es Salvador. Y esta visión, porque dice donde no hay visión, el pueblo perece, esa visión o revelación nos devuelve lo que perdimos en la caída. Por ejemplo, el Salmo 23, el versículo 1. Esto es parte de la revelación redentiva. En hebreo es Adonai Ra, o Roí, podría ser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, ¿cuándo se han dado cuenta que la segunda parte del versículo habla de mi necesidad? Ajá, ¿se han dado cuenta? Pero la primera parte, ¿de qué cosa habla? De una revelación. ¡Wow! No, que no tengo, que no soy, que no puedo. Un ratito. No te enfoques en ti, en tu carencia, en tu imposibilidad. Enfócate en Él. ¿Quién es Él? Él es tu pastor. Y si haces de Él tu pastor y recibes la revelación, sale a recibir la revelación de que Él era fiel y recibió poder para concebir. Entonces recibe la revelación de que Él es tu pastor. ¿Y qué cosa hace el pastor? El pastor sana a las ovejas patirrotas, perniquebradas, ¿ok? Venda las heridas. Porque la Biblia, ¿han leído 1 de Pedro 2:24? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero no se explica por qué no sana. ¿Saben dónde está la explicación? En el versículo 25. Y ustedes eran como ovejas descarriadas y se han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Oh! El pastor de nuestras almas. Esa es la razón por la cual Él me sana. Él es el buen pastor. ¡Wow! Pero no solamente el pastor sana, el pastor también te apacienta, te alimenta con buenos pastos. Entonces acá vemos contrastada tu necesidad versus una revelación de Dios. Repiten conmigo, lo que yo necesito es una revelación de Dios. Jeremías 33:16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Está hablando acerca de momentos en que Judá estaba bajo un asedio. Jerusalén también estaba bajo peligro. Y se le llamará el Señor nuestra justicia. En hebreo es
Adonai Tzidkenu, nuestra justicia. Acá tenemos otra revelación redentiva. O sea, Él es el Dios que nos suple todas las necesidades, nada nos falta, Él es nuestro pastor. Otra revelación redentiva de Dios que es nuestra justicia. ¿Cuántos saben que Jesús nos ha justificado? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad en aquel día será Jehová Sama. En hebreo habla de Adonai Shema. Esto significa el Dios siempre presente. O sea, a lo largo de la Biblia vemos que la revelación redentiva de Dios suple nuestra necesidad. Dios se da a conocer a través de sus nombres redentivos. Una revelación concreta de su persona que indica quién es Él, qué es lo que Él hace o qué es lo que Él quiere. Descubre a Dios, que tu vida sea caracterizada o marcada por una serie de descubrimientos reveladores. Abraham tuvo varios encuentros con Dios. Uno de ellos, Dios se le aparece, el Dios de la gloria se le apareció en Mesopotamia, pero más adelante Él se le da a conocer como El Olam, el Dios eterno, y más adelante como El Shaddai, el Todopoderoso, y después como El Elyon, el Dios supremo, el Dios altísimo. Dios se le va revelando progresivamente, y tú también puedes conocer a Dios progresivamente. No hay nada más importante que conocer quién es Él. Salmo 62, versículo 8. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen de delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, Él quiere esa actitud nuestra para con Él. Salmo 46, 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Dios quiere que tú lo conozcas. Salmo 24, del 4 al 6. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Buscarlo, un corazón en pos de Él. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es cierto, había enemigos, pero él buscaba una revelación de Dios, de sus caminos. Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Se contrasta acá la necesidad del hombre con la revelación de Dios, buscarlo a Él, y Él se da a conocer. Salmo 40, 16. Gócense, alégrense en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Buscar a Dios, conocer a Dios, eso es lo urgente en estos días. Salmo 34, 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Dios nos está llamando a conocerlo a Él, a buscarlo, a derramar nuestro corazón, a mirarlo solamente a Él. No importa cuál sea tu necesidad. Lo que tú necesitas es una revelación de quién es Él. Es una imposibilidad, Él es fiel, Él es todopoderoso. ¿Te sientes solo? Él es Adonai Shema, el Señor que siempre está contigo. ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes inferior? ¿Te sientes indigno? Él es tu justicia. Él es Jehová Tzidkenu, el que te justifica. Si te sientes amenazado, Él es Jehová Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Y si tú tienes escasez, entonces Él es Jehová Jireh, el Señor que te provee. O sea, lo que tú necesitas es una revelación de Dios. Y esa revelación la encuentras en su palabra. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Porque tú voluntariamente te diste a conocer al hombre.